y, y listo. ¿Qué es una Olimpiada de Astronomía? Nuevamente, para los que no nos conocen, para los que nunca han participado, para los que de pronto les gusta la astronomía, les gusta aprender un montón, pero no saben dónde canalizar como todos esos conocimientos, todas esas habilidades que puedan tener. Una Olimpiada de Astronomía es un tipo de evento parecido a, valga la redundancia, Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas de Física, si alguna vez han oído hablar de ellos. Si no, eh, aquí tienen algunas imágenes para que se asusten. Mentiras, no se asusten. Es resolver problemas físicos, resolver problemas astronómicos que se les puedan presentar a ustedes, identificar estrellas, identificar constelaciones, ese tipo de cosas. Entonces, como siempre, PROA nace en el Planetario de Medellín como una iniciativa que busca atraer a todos los jóvenes que tengan ganas de participar en Olimpiadas de Astronomía. Esto es un evento para muchachos de colegio, hay hasta para gente desde sexto, ¿sí? Hasta 11. Y puedan poder aprender, puedan entrenarse, puedan prepararse para participar en este tipo de eventos. ¿Sí? Espérense, un mensaje en el chat, se escucha bien, listo. Otra vez, la idea con estas fotos que ven aquí, si alguno se está poniendo a leer, no es para que se asusten, ¿sí? Muchos lo leerán y dirán, no tengo ni idea qué significa nada de eso. Esa es la idea que a lo largo de estas sesiones de este semestre y del año siguiente estemos aprendiendo cada vez más cosas y cada vez podamos participar en estas competencias y que nos vaya muy bien. Para pasar por encima, hay dos olimpiadas, dos certámenes nacionales. Está la Olimpiada de Astronomía de la Universidad de Antioquia, que tiene dos niveles, de sexto a noveno y de sexto a octavo y de noveno a 11, ¿sí? Y las Olimpiadas Colombianas de la Universidad Antonio Nariño, que, que entonces luego podríamos hablar más a fondo de esto, pero es solo como para que los conozcan. Pueden buscar ya en internet cómo es cada una de estas competencias en sus respectivas páginas, dice bastante. Ya si les va bien en Olimpiadas nacionales, en las Olimpiadas colombianas, también hay posibilidad de viajar a Olimpiadas latinoamericanas, ¿sí? Y viajar a Olimpiadas internacionales, que es una experiencia supremamente bacana, supremamente apasionante. Este año iba a ser en Colombia, claramente se canceló todo eso por cuestiones de coronavirus y el próximo año entonces va a ser en Colombia otra vez, para los que se animen a viajar a la Olimpiada Internacional, que va a ser en Bogotá. La latinoamericana iba a ser este año, ya va a ser el próximo año en Ecuador. Ok, aquí hay algunas fotos de algunos de los equipos a lo largo del tiempo en Olimpiadas. En Grecia, en Rusia, un montón de viajes supremamente interesantes y muy interesantes, muy bacanos. ¿Qué temas hay para aprender en la Olimpiada? Esto lo paso muy por encimita, pero básicamente tenemos que saber cómo se mueve la esfera celeste, todos los planetas, el Sol, la Luna, cómo podemos visualizarlos en el cielo, cómo funciona la luz, cómo funcionan las estrellas, su evolución, la cosmología, telescopios, mecánica orbital, cómo poner un satélite alrededor de la Tierra, ¿sí? ¿Qué forma tiene el universo? Que eso es, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, cómo podemos entender todas esas dimensiones. Un poquito más como una herramienta. Prueba no es solo un grupo de reunirnos los viernes para entrenar, sino que también tenemos una carpeta de Google Drive, que este es el link para que vayan entrando siempre que quieran estudiar o quieran aprender un poquito más por su cuenta, que eso es muy importante, ese proceso de aprendizaje autodidacta. Eh, Hay un montón de documentos, sí, un montón de documentos que les van a servir sobre cómo son las Olimpiadas. Este que sale a mi izquierda, pues a la izquierda de la pantalla, explica todo eso que les estoy diciendo, pero con más detalle, cómo inscribirse, cómo funciona cada una de las dos Olimpiadas nacionales y ya las internacionales, cómo son. Hay simulacros, hay vínculos a las cosas esenciales que ustedes necesitan aprender de física, etcétera, ecuaciones. Tenemos todas las clases que dimos el semestre pasado de Olimpiadas, que fueron muy introductorias. Para el que quiera empezarse a meter en ese cuento, ahí tiene los videos para que vaya entrando. Esta clase también la vamos a grabar. Hay un montón de libros para estudiar, un montón de problemas de ejercitación de Olimpiadas. ¿Ok? El cronograma para este semestre va a ser este que estamos llevando aquí. Hoy, 28 de agosto, vamos a estar hablando de la escala del universo. Y para los que están nuevos, otra vez, el cronograma lo estamos llevando de cierta manera. Y es que una semana es una sesión pública. Me imagino que muchos vieron el post en el planetario y por eso están aquí. Bienvenidos.
Esa sesión pública es para todos, ¿sí? La idea es que nos nutramos un poquito solamente de conocimientos de esos agradables y familiares de astronomía. Por ejemplo, hace 15 días vimos exoplanetas y hoy estamos hablando de la escala del universo. Y bueno, así son temas muy como de interés para todos. Y eh, dentro de 8 días, y hace 8 días, sí, también cada 15 días, solo intercalado, estamos haciendo algo que se llama el Grupo Supernova, que es la misma reunión de prueba, solo que sin un anuncio así grande en planetario, sino para los que están interesados, los que están metidos en el grupo. Trabajamos un poquito más las ecuaciones, trabajamos un poquito más cómo son todos los procesos matemáticos que hay que aprender para aprender o para participar en estas Olimpiadas. ¿Sí? Digamos, dentro de 8 días vamos a estar hablando de cosmología, del origen y el final del universo. Eso es muy interesante también. Y les dejo estos enlaces de interés ya para dejarlos con nuestro invitadísimo de hoy, que es la carpeta del Drive, donde les dije que están todos esos materiales, el canal de YouTube, donde estamos subiendo todas las clases que hemos dado este semestre, y incluso la mitad del semestre pasado, desde que empezó toda la cuarentena, están todas las clases montadas ahí, y un chat informativo, que es un chat de WhatsApp. Ustedes entran en este link y les sale la opción de entrar al chat de WhatsApp y ahí mandamos toda la información, ahí mandamos el link de la sesión de dentro de 8 días, y bueno, eso es así pasando a la carrera todo eso en 10 minutos. Pero hay mucho más para hablar de una Olimpiada. Entonces, la idea es que si les interesa, si no conocían eso, se metan al link del Drive, lean un poquito más, o si no, pregunten en el chat dudas que tengan en ese sentido para participar. El día de hoy el tema que les vamos a presentar no se los voy a dar yo. Seguramente vieron en la invitación que el invitado es José Miguel Muñoz. Si él es un amigo, un compañero, un olímpico muy teso, muy teso. Incluso si ustedes, les va a mostrar también esto aquí. En el Drive, si se meten, aquí hay un documento que se llama Introducción a las Olimpiadas. Y hay una sección donde hemos listado a los participantes de Olimpiadas, ¿sí? A cuántas Olimpiadas han ido, qué se han ganado en cada Olimpiada, que eso es algo, un logro muy grande para los que hemos estado, para los que van a estar. José Miguel es un teso, se los digo desde ya, es un teso. Si ven aquí, tiene la lista más grande, aparte de Carolina Castaño, que es otro cuento, también José es medalla de bronce en Chile, ¿sí? En la Olimpiada Latinoamericana de Chile, y medalla de plata en la Olimpiada Latinoamericana de Paraguay. Además estuvo en la Olimpiada Internacional en Tailandia y se ganó una mención de honor en la Olimpiada Internacional de China en 2018. En este momento José está estudiando física en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en la Universidad EIA, más bien, y les va a hablar de algo que yo sé que a él le apasiona demasiado, que es hoy y dentro de 8 días les va a estar hablando como de cosmologías en general, hoy como para tener un concepto como más, no sé, como más que se les entre, y dentro de 8 días ya sí con toda matemática y física, etcétera. Entonces voy a dejar de compartir aquí y José, ¿estás por ahí? Aquí estoy, muchas gracias. Eso, bienvenido, bienvenido. Te dejo con ellos. Eh, entonces, sí, éxitos. Hey, Muchas tenemos el gracias. mismo póster, ¿sí ves? Bien, bien, Guti, bien. Meros nerdos. Bueno, chao, pues. Te dejo. Pues voy a estar por aquí, pero ya muteado. Me cuentan si ahí se está viendo la pantalla. Sí. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tamaño de las cosas que nos rodean, porque es algo de lo que uno no siempre piensa. Y yo creo que al final ese es el objetivo de al menos todas las ciencias, entender qué es lo que está alrededor de nosotros para al menos poder entender de qué estamos hechos, quiénes somos, por ejemplo. Entonces, la idea de esta charla va a ser dar un recorrido lo más grande posible, sin salir del cuarto, sin que se levanten de la silla, y explorar los rincones más inhóspitos del universo hasta lo más chiquito, las partículas más pequeñas
que nos conforman. Y yo creo que todos nos hemos alguna vez preguntado de qué tamaño es el universo. No sé, cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. No, nadie. Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta depende totalmente de quién recibe la pregunta, porque al final es algo muy subjetivo. El universo es del tamaño del que uno lo quiera ver. Y no solo eso, el universo también ha cambiado totalmente a lo largo de la historia, al menos como lo entendemos. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo empezamos a entender el universo. Yo creo que todos hemos escuchado mucho acerca de la civilización griega y de lo mucho que pensaban. Les presento a este señor que se llamaba Eratóstenes. El señor Eratóstenes empezó a utilizar unos métodos para medir la Tierra cerca del 200 años del 200 antes de Cristo. Eso es muchísimo. O sea, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ya les voy a explicar por qué. Pero el mensaje del ejemplo de Eratóstenes es que no hay que tener un decodificador cuántico para entender cómo funcionan las cosas en las que estamos parados. Este señor, la historia que utilizó él para darse cuenta de qué tamaño era la Tierra es una cosa absurda. Resulta que era un bibliotecario, el director de la biblioteca de Alejandría, y entonces tenía acceso a muchísimos libros, a muchísimos registros históricos. Y este señor, por algún cuento de la historia, se dio cuenta de que en otra ciudad hay un día en el que no se ve sombra. Pues es algo muy curioso, no sé, casi que la sombra es lo único que nos acompaña toda la vida, ¿no? Si no está de noche, claro. Entonces, este señor dijo, ve, qué raro, en mi fecha, pues, en la misma fecha, en mi ciudad, sí hay sombra. Entonces vamos a ver qué está pasando con eso, qué sentido tiene que no podamos ver sombra en esa ciudad y en la nuestra sí. Y la única forma que este señor se ingenió para ver de qué tamaño era la Tierra fue un método trigonométrico de lo más genial que hay. Eh, pues primero necesitó utilizar la luz del sol, mucha astronomía, porque tenía que ver exactamente en qué día era, y más que eso, medir ángulos. Eso es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y el señor se las ingenió para medir los ángulos que tenía la sombra, por ejemplo. Pero una de las historias más tesas acerca de la medida del señor Eratóstenes es que tenía que medir la distancia entre las dos ciudades para hacer su cálculo. Y pues lógicamente el señor Eratóstenes en el 200 años antes de Cristo lo que hizo fue meterse a Google Maps a verificar cuál era la distancia entre Alejandría y Siena. No mentiras, obvio no tenía otros métodos. Entonces, bueno, hay muchas historias de cómo hizo el señor Eratóstenes para medir qué tanta distancia separaba Alejandría de Siena, pero la que utilizó, dicen los historiadores, fue mandar tropas del ejército. Y entonces les digo, vea, váyanse hasta Siena y me van contando cada pasito. En esa época se utilizaba una medida que se llaman estadios. Entonces van y me dicen cuántos estadios hay desde Alejandría hasta Siena. O sea, imagínense cuál era la precisión que tenía que tener el cálculo para que mandando soldados, contando pasos, se pudiera medir bien la distancia entre dos ciudades. Es una cosa muy loca. Y afortunadamente lo logró medir. Y resulta que la respuesta que obtuvo el señor fue absurda. Que la diferencia entre el radio que midió Eratóstenes y el radio real del universo es de apenas, el radio real de la Tierra es de apenas del 15%. Eso es equivalente como a 1000 kilómetros aproximadamente, como a 950. Es decir, es como si hubiera descachado por la misma distancia que significa ir de aquí a Bogotá. Eso no es nada. Para poder medir con soldados caminando qué tanta distancia separa las dos ciudades. Y les quiero mostrar entonces, a pesar de todas las medidas que hizo el señor Eratóstenes,
el mapa que predominaba en la época del contexto griego. Este es un mapa de la misma época en la que se realizaron los cálculos de Eratóstenes, y resulta que a él no le creyeron mucho que la Tierra era redonda y que tenía ese tamaño. Para ellos, el universo era de este tamaño. Eso es muy poquito. Ahora, me parece muy interesante la diferencia que puedan encontrar. Me gustaría que alguien abriera el micrófono y dijera así lo que se le viene a la mente entre este mapa que produjeron los griegos en la misma época de Eratóstenes y este otro mapa. ¿Qué diferencias ven? ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan tímidos? O sea, ese último, buenas, ese último es el mapa de una ciudad, parece, parece ser, ¿no? Sí, es como el mapa de una ciudad. De hecho, es de un imperio, pero muy parecido. Lo curioso es que miren que alrededor esta gente tenía lo que llamaban el fin del mundo, el fin del universo. No conocían nada más por fuera de ellos. Este es el mapa de todo un reino, y resulta que este mapa es de 1082 después de Cristo. O sea, nosotros nos demoramos 1300 años para generar una diferencia tan chiquita entre estos dos mapas, a pesar de que Eratóstenes ya había medido muy certeramente el radio de la Tierra. Este mapa entonces es de la época medieval, y se notan muy poquitas diferencias entre lo que se entendía en general por toda la población del tamaño del universo, en este caso del planeta, que era todo lo que ellos entendían por universo, y la realidad. Y me parece también muy interesante este mapa que nos ilustra cómo la historia ha ido avanzando y cómo hemos ido colonizando poquito a poquito el planeta que tenemos. Disculpen. Ahí sí. Entonces, por aquí surgen las primeras civilizaciones. Eso es civilización en el sentido moderno de la palabra. No es que en serio sean las primeras civilizaciones humanas, porque son mucho más antiguas. Entonces vemos que la primera forma organizacional humana surge por aquí, cerca del 3000 antes de Cristo, y se van propagando primero únicamente por Asia. Sin embargo, los mapas de la época eran del tamaño casi que de una ciudad, no son más grandes que el tamaño de Medellín. Y ya por aquí en el 1500 vemos cómo se empiezan a en serio propagar las civilizaciones alrededor de todo el viejo continente. Y no solo eso, ahí surgió la primera civilización en el sentido moderno de la palabra en América, antes del 1000 antes de Cristo. Y pues poquito a poquito es un estallido cultural la organización del humano. Sin embargo, aquí más o menos fue que Eratóstenes hizo su medida. Y lo interesante es cuando aparezca el mapa, o cuando concuerda el mapa que les mostré ahorita de la Edad Media con la realidad. Más o menos, ahí. Ahí cuando ya había civilizaciones humanas casi por toda la Tierra, nosotros creíamos que el mundo era del tamaño de un imperio. Y ya pues esta última parte es casi que ver puntos ahí alrededor de todo el mundo. Listo. Y resulta que nos demoramos hasta que un señor muy teso navegando, que se llamaba Magallanes, que sí sabía para dónde iba más o menos, a diferencia del señor Colón, le dio la vuelta entera al mundo. Resulta que esto es aproximadamente el 1522 después de Cristo, y el señor partió y hizo el sueño de Verne. Le dio la vuelta al mundo con, creo que fueron cuatro barcos, una travesía inmensa, y yo creo que nos permitió por primera vez darnos cuenta, o al menos verificar experimentalmente las cuentas que hacía Eratóstenes. Sin embargo,
un poquito de años después de que Magallanes se haya quebrado la espalda dándole la vuelta al mundo, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana y que casi que el Sol es del tamaño de una linterna. Sí, pues me imagino que ya saben de quiénes estoy hablando. Pero yo creo que con objetivos de la presentación del día de hoy vamos a suponer que para todos nosotros la Tierra en efecto es redonda. Ahora que ya sabemos de qué tamaño es la Tierra, vamos a ampliar un poquito la imagen. Quitemos un poquito de zoom y hablemos de lo que está por fuera de la Tierra. ¿Quién creen que propuso este modelo? Cuéntenme. No fue, si no estoy mal, pues en la época del Almagesto, Copérnico o Tycho Brahe, no sé. Mira, ¿quién está en el centro de la Tierra? En el centro del universo entero, de hecho. En el centro del universo entero está la Tierra. Resulta que este mapa lo propuso nada más y nada menos que Pitágoras. El señor Pitágoras dice entonces que la Tierra está en el centro del universo y toda la escuela pitagórica entonces se reúne alrededor de esa idea. ¿Cuál es la concepción que tenían ellos del universo entero? Es muy interesante porque ellos identifican 4 elementos fundamentales. Me imagino que ya todos sabrán cuáles son. Y se dice que esos elementos fundamentales no son todos los del universo, que son pues, tierra, aire, fuego y agua. Que hay un quinto elemento, la quinta esencia, o el éter, como le decían también. El éter entonces solo vivía en el mundo que estaba más allá de la luna. En lo que está más cerquita de la luna, solo tenemos entonces el mundo sublunar, como le decía Aristóteles. Entonces, en el mundo sublunar todo era perfecto, mientras que en el mundo supralunar las cosas funcionaban casi de forma determinística. Todo tenía un sentido y entonces los planetas se movían con absoluta precisión e incluso las estrellas eran un hueco en una tela cósmica que dejaban ver el cielo o el fuego supremo que él entendía. Entonces, la imagen entera del universo se reduce a estas 4 cositas. No es un universo muy grande. Y nos tocó esperar un poquito. De hecho, tanto que alguien reconoce a este señor. ¿Saben quién es? A ver qué dicen por aquí por el chat. No, ni idea. Bueno, resulta que señor Hiparco fue antecitos, un poquito antes. Galileo se parece. De hecho, es casi contemporáneo. Este señor se llamaba Ptolomeo. ¿Qué hace Ptolomeo? Ptolomeo se da cuenta que teniendo la Tierra en el centro del universo, nos resulta así súper difícil explicar con absoluta precisión cómo se mueven las cosas. Ya les voy a mostrar en un momentico por qué es tan difícil. Y entonces... Es el movimiento retrógrado. Exactamente, muy bien. Entonces, lo que hace Ptolomeo es cuadrar de una forma genial cómo tenían que ser las órbitas de los planetas alrededor de la Tierra para que todo funcionara y las observaciones que tenían cuadraran con este modelo teórico que propuso. Entonces, el modelo teórico nos dice que los planetas se movían en unas cosas más chiquitas dentro de las órbitas que se llamaban epiciclos y que esos epiciclos tenían una cosa que se llamaban deferentes y se termina teniendo más de 140 esferas para explicar el movimiento solo del sistema solar. Es una cosa muy complicada que de pronto permita darnos cuenta de cómo funciona o que permita dar cuenta de las observaciones que se tenían desde un punto de vista teórico. Pero pues me imagino que a nadie le hubiera gustado hacerse unos cálculos de cuándo va a ser el próximo eclipse, teniendo en cuenta que son tantos, pero tantos
factores a considerar. Entonces, esto es de lo que nos hablaban. Resulta que el movimiento de los planetas se nota de una forma muy, muy extraña. Ese movimiento se llama movimiento retrógrado y es una locura. ¿Por qué? Porque los planetas van, vemos como los planetas se mueven, van, y de un momento a otro paran y se empiezan a volver. Entonces los astrónomos dicen, o sea, ¿qué sentido tiene que algo que es perfecto, como decía Aristóteles, algo que funciona de forma absolutamente perfecta, platónica, se devuelva? ¿Qué sentido tiene? Ese movimiento entonces es el movimiento retrógrado que nadie podía explicar hasta la época sin utilizar esos epiciclos y esos deferentes que puso Ptolomeo a funcionar perfectamente. Y de hecho esa es la razón, pues esa es una de las razones por la que los planetas se llaman planetas. La palabra planeta quiere decir errante, porque en serio describir el movimiento de un planeta es algo muy difícil. Y nos tocó esperar a uno de los periodos, yo creo, más lucrativos del conocimiento humano para empezar a dar respuestas a esas preguntas tan difíciles como por qué en serio los planetas hacen ese tipo de movimientos. No solo cómo los hacen, sino por qué los hacen. Entonces ese movimiento que se conoce como la segunda revolución científica, o la segunda revolución del conocimiento humano, está protagonizada por unos personajes muy especiales. Tenemos a Newton. Newton supo aprovechar un periodo como el que estamos, también de una pandemia literalmente, y él se encerró a estudiar en Inglaterra, y se encierra a estudiar, y en ese estudio no solo se inventa el cálculo con una notación muy parecida a la que se utiliza hoy en día, sino que además de inventarse el cálculo, propone las 3 leyes que casi todos, me imagino, conocemos de cómo funcionan las fuerzas. Y además de eso, explicó cómo funciona la fuerza de gravitación universal. Ese sí es un periodo productivo. Yo creo que si Newton hubiera tenido Netflix, mucha de la física que nosotros utilizamos hoy en día no estaría. No obstante, lastimosamente Newton dicen que se enloqueció por utilizar más mercurio de la cuenta, haciendo vidrios y siendo alquimista. Y entonces se enloquece y él lastimosamente perdió como los últimos, bueno, no sé si perdió, pero al menos gastó sus últimos 10 años de la vida buscando significados ocultos en la Biblia. Entonces él empezaba a combinar palabras de diferentes páginas para encontrar cuándo se iba a acabar el universo. De hecho, Newton sí escribió cuándo se iba a acabar el mundo. Tenemos a este segundo señor, que sí es súper reconocido por todos, Galileo, que lastimosamente, a pesar de lo que creíamos la mayoría, él no se inventó el telescopio, él solamente fue el primero en utilizarlo para ver las estrellas, y hizo muchas mejoras en la óptica. Este señor era un teso, porque utilizó el telescopio para, primero, ver la luna. Él ve la luna y ve que tiene unos huecos que yo me imagino que la mayoría han visto, si no en telescopios o binoculares, al menos en fotos, son unas arrugas que a nosotros nos parecen bonitas, pero no entiendo por qué, porque al final son imperfecciones en la superficie lunar. Y entonces Galileo dice, raro esto, la luna es imperfecta. Lo que me decían los griegos de que todo encima de la luna es perfecto no me cuadra mucho, porque ¿qué está pasando? Porque hay manchas en algo que tiene que ser perfecto. Y a él lo empieza a emproblemar la iglesia por todo eso que él escribe. Pero él también, por ejemplo, vio las lunas de Júpiter. Él no entendía muy bien qué eran, al menos al principio, y les puso nombres muy políticos, como las estrellas de Medici, porque pues al final hay que darle reconocimiento al que le paga uno el trabajo científico, ¿cierto? Y con las estrellas de Medici pues se da cuenta de que en serio hay otros posibles mundos, además del de nosotros, y que los planetas no son cosas abstractas como entendíamos. También vio los anillos de Saturno. A mí me parece increíble porque hoy en día utilizar un telescopio de un tamaño decente para ver los anillos de Saturno es medio complicado. Se necesita mucho zoom para detallar qué son los anillos.
y el señor hizo unos dibujos impresionantes, incluso empezó a escribir cómo cambiaba la posición de los anillos con respecto al tiempo. Y entonces así es como él poquito a poquito iba haciendo un mapa con ese telescopio de cómo eran los otros objetos del sistema solar. Lastimosamente yo creo que para el señor Galileo también le dio por ponerse a ver eclipses, o sea, cuando los tránsitos de otros planetas al frente del Sol, y entonces en una de esas, poquito a poquito se fue quedando ciego y nos privó de gran parte del conocimiento que nos pudo haber dado si hubiera seguido observando seguramente. Otra de las cosas que hizo fue ponerse a ver, por ejemplo, la Vía Láctea. ¿Alguien ha visto la Vía Láctea a simple vista? Pues vamos el camino de la Vía Láctea, porque todos vivimos en la Vía Láctea, todos la vemos todo el día. Sí, dicen por el chat, es algo muy bonito, ¿no? Es en serio impresionante. Una lástima que desde las ciudades la contaminación lumínica no nos deje ver mucho. Y entonces, a pesar de lo que creían los griegos, que era que la Vía Láctea era un reguero de leche que estaba alrededor de todo el cielo, lo que dice el señor Galileo es que como él ya tenía un telescopio y podía ver que esas manchas eran en serio muchos, muchos, muchos punticos, y que entonces la Vía Láctea es una composición de millones y millones de estrellas. Entonces él se da cuenta de que muchas de las concepciones astronómicas que teníamos nosotros para la época pues no eran muy adecuadas. Y es por eso que ayudó tanto a dar el gran brinco en la revolución del conocimiento. Tenemos a este otro amigo. ¿Quién sabe quién es? ¿Saben quién es este señor? Copérnico. Excelente. Muy bien, Copérnico. ¿Qué hace el señor Copérnico? El señor Copérnico, ese sí establece el sistema solar como lo entendemos, o al menos casi como lo entendemos. Él utilizando algo que ya se había propuesto, de hecho en Grecia ya había gente proponiendo que el Sol era el centro del sistema solar. Y eso es muy curioso porque a uno le parecería que estas ideas son nuevas, pero no son muy nuevas. Son solamente ideas adaptadas de lo que ya entendíamos o teorizaciones que ya habíamos hecho, pero que no eran acogidas por la mayoría de la comunidad científica, ni de la comunidad pues, en general. Entonces él hace el sistema solar casi como lo entendemos hoy en día, y este señor, utilizando datos de un astrónomo que en serio era casi mitad astrónomo, mitad astrólogo, que se llamaba, ¿quién sabe cómo se llamaba? Tycho, ¿cierto? Entonces, él utiliza los datos que recopila Tycho en un observatorio astronómico inmenso y mejora cómo entiende Copérnico las órbitas de los planetas, proponiendo 3 leyes diferentes. Él nos dice algo así como que las órbitas son elípticas, que hay una relación entre las áreas de los planetas y el tiempo en el que los barren, y también habla de una relación matemática que nos permitiría calcular el periodo de rotación de un planeta en función de la distancia a la que se encuentre de su estrella. Entonces ya con eso, y con este nuevo sistema tan brillante que propone Copérnico, miren lo mucho que simplifica el movimiento de los planetas alrededor del centro del universo, porque para ese entonces ese era el centro del universo. El heliocentrismo, que fue la propuesta de Copérnico, funciona muy bien, y aún así el geocentrismo funciona bajo la propuesta de Ptolomeo. No obstante, es muy difícil de explicar. Y hay una frase muy famosa en la ciencia que dice que la mejor teoría es la que explique la mayor cantidad de fenómenos de forma más simple. También se le conoce como la navaja de Occam. Entonces, a pesar de que los dos sistemas nos funcionaban a la perfección para explicar cómo funcionaba nuestro sistema solar, al final nos quedamos pues con la más simple y ampliamos
lo que todos entendemos por el sistema solar y el universo. Ahí fue que tumbamos el telón, miramos más allá de ese mundo sublunar que nos proponían los griegos. Entonces, desde ahí ha sido solamente ampliar las fronteras de nuestro conocimiento. Ha sido expandir lo que nosotros entendemos porque es cierto, estableciendo un método que nos permita contrastar, verificar. Y eso es algo muy bonito y vamos a ver cómo nos ha servido para dimensionar las cosas que nos rodean. Y para hacerlo les propongo un pequeño experimento. No creo que necesiten muchos materiales, al menos creo que todos tendríamos materiales suficientes para hacerlo. Y vamos a necesitar el costoso implemento de laboratorio, una moneda de 200 pesos. Entonces, si les doy 2 minuticos y se consiguen una moneda de 200, por favor, ¿les parece? No hay problema, les garantizo que se las devuelvo. Entonces, 2 minuticos mientras se consiguen los implementos de laboratorio que vamos a utilizar hoy. 200 nuevos o viejos. Como les sirvan, en realidad no hay mucha diferencia. Si es de 500, un laboratorio de alto presupuesto, me parece. Yo acá en Argentina tengo una moneda de 50 centavos. Parece que tenemos presencia de un laboratorio internacional. Claro que también sirven 50 centavos. Claro. José, tengo una moneda de 25 centavos. ¿Funciona? Funciona perfecto. Parece que por la crisis del coronavirus hay algunos que solamente tienen monedas de 100, también funcionan muy bien. Listo, yo creo que ya todos tenemos nuestros implementos, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esa moneda y la vamos a medir. Entonces en promedio todas las monedas miden aproximadamente 2 centímetros. Entonces tengamos en cuenta que nuestra moneda 200 mide 2 centímetros de diámetro. ¿Listo? Eso nos da con una medida real de 1 centímetro de radio para nuestro experimento. Y este sí requiere un poquitico de espacio. Sería muy chévere si lo pudieran hacer. Yo les doy un momentico en un segundo para que lo hagan. Vamos a coger esa moneda y la vamos a poner a 13 pasos de distancia. Listo. Por ahora solo un experimento mental como los que hacía el señor Einstein. Entonces, en este experimento mental ponemos la moneda a 13 metros y vamos a medir qué tanto es el ángulo que subtiende la moneda. A ver, yo les pongo el reto matemático
¿Quién me dice más o menos de cuánto es el radio de la moneda? ¿Quién? A ver, yo veo quién es Tesu. Un centímetro. Escuché una respuesta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un poquito de trigonometría. A ver, yo veo. El reto de hoy. Tengo en el reloj que otro minutico, otro minutico. No, no, no es el radio. No es el radio de la moneda, sino el ángulo que tendría, el ángulo con el que veríamos la moneda si la moneda estuviera a 13 metros de distancia. $20. ¿Quién me da la respuesta? Por aquí me escriben por interno. Samuel, sí, esa es la respuesta. Entonces, tendremos que la moneda va a subtender un ángulo de 2.6 arcominutos. Eso es una forma de medir los ángulos en astronomía, y es coger un arcominuto, va a ser coger un grado y partirlo en 60 pedacitos. De la misma forma en que un grado es coger todo un círculo y partirlo en ¿cuántos pedacitos? En 360 no, hay 360 grados en un círculo. Y además, más chiquita que el arco minuto, tenemos la medida del arco segundo. Listo. Les estoy metiendo por ahí como por debajo un poquito de matemáticas. No, no son muy intencionales, se los prometo. Entonces, ahora sí me gustaría que hiciéramos el experimento. Quienes puedan van a poner la moneda a 13 pasos, o van a poner la moneda y se van a alejar de ella 13 pasos. Ya. Yo por aquí no, mejor dicho, me tocaría irme para la sala de mi casa para poder hacer el experimento. Pero los dejo otro minutico para que vean qué tan grande se ve la moneda. ¿Quién me dice? ¿La ven muy grande, muy chiquita? ¿La alcanzan a ver mucho? ¿O la miopía no deja ver mucho la moneda? Muy chiquita, muy chiquita. Muy, muy cierto, muy, así como que casi que se deja de ver. Solo brilla. Se ve algo súper chiquita. Entonces, ahora sí volvamos a la teoría. Pequeña y brilla, sí brilla. Bueno, depende de cuántos bolsillos estuvo esa moneda. Listo. Entonces, si nosotros ponemos esa moneda a 13 metros de distancia, es decir, a 13 pasos de distancia, resulta que el ángulo con el que nosotros vamos a ver coincide con el ángulo al que tomaron esta foto. Y les presento, esta foto es muy famosa. ¿Saben cómo se llama? Campo profundo del Hubble. Muy bien, este es el Deep Field. El Hubble se quedó mucho tiempo mirando exactamente a la misma región del espacio, sin moverse ni un poquito, recibiendo poquito a poquito los fotones, las partículas de luz que sacaba cada una de esas galaxias, y fue acumulando eso para poderse hacer una imagen que fuera lo más profunda
que tenemos. De hecho, hoy en día hay un telescopio que logró una imagen un poquito más profunda que el Deep Field del Hubble, pero pues esta tiene un valor histórico para la astronomía inmenso. Para los que no saben, el Hubble es un telescopio que está fuera de nuestra atmósfera, entonces no le estorban todas las nubes ni los efectos que pueda tener la atmósfera negativos sobre la observación. Y eso lo hace tan bueno para ver cosas. Bueno, resulta que aquí no se ven muchas estrellas, déjenme decirle. Esas cositas que se ven no son estrellas, pues a pesar de esta que yo creo que se tiró en gran parte de lo que se podía ver detrás, porque estas fotos sacaron una cantidad de información astronómica impresionante. Y entonces, las cositas que se ven no son estrellas, son galaxias. Esta foto va muy, muy en el pasado del universo. No es una foto que vea muy lejos, es una foto que ve muy antes. Ahorita les voy a explicar un poquito de por qué digo que ve muy antes y no muy lejos. Entonces, el Deep Field del Hubble es solo esa pequeña área que estaban viendo la monedita. Representa apenas una 24ª millonésima parte del universo, del cielo que podríamos ver. O sea, todas esas galaxias caben en ese ángulo tan pequeño que estábamos mirando del universo. Es algo absurdo. Y los registros astronómicos dicen que en esa pequeña área, ese nada que teníamos, hay más de 10.000 galaxias. 10.000 galaxias. 10.000 galaxias como la Vía Láctea, como la que compartimos Agustín y yo. 10.000, si son 10.000 galaxias, imagínense qué tantas estrellas puede haber solo en esta foto, solo en esa pequeña región del espacio que estábamos mirando. Es una cantidad que lo deja uno casi que sin respiración, ¿no? Entonces, las estimaciones astronómicas que hacemos dicen que aproximadamente tenemos esta cantidad de estrellas. Resulta que un número así escrito es muy difícil de leer. Vamos a contar cuántos ceros tiene. Tiene 1, 2, 3 ceros. Esos son, vamos, 1.000 estrellas. 4, 5, 6. Vamos en 1.000.000 de estrellas. 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos vamos en 9? 9 estrellas, ¿cuántos son? Son 1.000.000.000, ¿no? Listo. 1.000.000.000. Tenemos 10, 11, 12. 1.000.000.000, 1.000.000.000. Sigamos contando. 1.000. Vamos aquí, entonces 1.000.000.000.000. Y aquí ponemos este cero. Listo. Nos deja 1.000.000.000.000 de estrellas. Imagínense, solo pensar en estrellas. Solo imaginarse en tener esa cantidad de dinero ya es ridículo. Yo creo que ni siquiera en todo el mundo está impresa esa cantidad de plata. Y nosotros estamos contando esa cantidad de estrellas en una región tan chiquita del cielo. Y como están diciendo por el chat, sin nombrarlas, o sea, nosotros hace mucho renunciamos a la idea de poder nombrar las estrellas, o al menos decirles, como les decimos a las de aquí cerquita, que son parte del patrimonio de la humanidad por los registros históricos que tenemos. Ya no les decimos Arturo, Vega, Sirio, sino que le decimos GN 3243. Y no solo les decimos así a las estrellas, también les decimos así a las galaxias. Hace mucho que dejamos de tener la posibilidad de contar en efecto cuántas son. Y solo son estimaciones. De ese es el tamaño del universo. O al menos de lo que entendemos hoy en día. Y resulta que lo más impresionante de todo es que hay telescopios también afuera del planeta que, haciendo observaciones de las estrellas que están más cerquita, porque son las que mejor podemos ver, y con un poquito de estadística, sacamos que en promedio todas tienen al menos un sistema, un planeta.
solo un planeta, al menos. O sea, hay estrellas como la nuestra, tienen un montón de cuerpos celestes, muchísimos planetas. Y hay otras que al menos tienen uno, pero en promedio todas tienen. Si todas las estrellas que contamos, 1.000 billones de estrellas, tienen un planeta, ¿a cuántas se reducen las posibilidades de que en alguno de esos planetas haya algún intento, no digo de vida inteligente, pero al menos un intento de vida? O no solo eso, un lugar parecido al de nosotros. Eso lo deja uno pensando. Y esa mind-blowing image que uno construye solo intentando desde hacer la concepción teórica de lo que significa ese experimento que hicimos con la monedita, nos hace ver todas las cosas que nos rodean desde un punto de vista muy diferente. Y no, todavía no estoy terminando la charla, calma. Eso sonó como a conclusión, pero no, todavía nos falta un poquito. Resulta, entonces, que ver todas esas cosas nos permite ver que la única forma de dimensionar la escala de las cosas que nos rodean es comparándolas con otras cosas que no son más familiares, ¿no? Porque cuando uno le empiezan a hablar de esos números astronómicos, no solo es muy difícil contarlos, ¿no? Que nos tocó ponernos a contar los números de ceros que había después del 1 para poder hacernos una imagen de qué número, de qué significaba ese número, o qué número era, sino que en la cabeza humana, o al menos en la mía, no caben esos números tan absurdamente astronómicos. Entonces, vamos a hacer un recorrido por algunas de las cosas que tenemos a tamaño un poquito más familiar. Cuéntenme, porfa, si alguien que me diga ahí que están viendo. Porfa, gracias. Hola, ahí que están viendo. Un humano. Una pelota, un dodo, una flor, Excelente. una taza de té, una regla y otras cositas. Gracias, no, me asusté mucho porque pensé que llevaba un rato hablando aquí solo, dando un monólogo para el computador porque me había quedado sin internet. Gracias. Sí, no, interactúen. Y cualquier pregunta que tengan de cualquier cosa, me la dicen, que probablemente yo no vaya a ser capaz de responderla, pero me comprometo a buscar acerca de la pregunta, o si a alguien más se le ocurre alguna cosa, nos cuenta. Entonces vamos a empezar parándonos en lo que nos es más familiar, que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, pongámonos en el tamaño de un humano. El humano promedio no mide más de 2 metros y no mide menos de 1. Adulto. Entonces, empecemos nuestra travesía acerca de las cosas, del tamaño de las cosas, en más o menos 1 metro, del orden de 1 metro le dicen los científicos. Entonces aquí lo comparamos con la lombriz gigante, una cosa muy miedosa. Yo me asustaría mucho si me encontrara con una de esas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una pelota de playa. Todos yo creo que podemos dimensionar de qué tamaño es una pelota de playa. Todos hemos jugado con una. Y al lado tenemos un dodo. Dodo, lastimosamente, lo extinguimos nosotros hace muy, muy poquito por ponernos a jugar con los componentes bióticos de un ecosistema. Una lástima. Entonces, acerquémonos un poquito más, pero no tanto. Y nos vamos acercando, vamos viendo cosas un poquito más chiquitas. Una pelota de básquetbol, el copo de nieve más grande alguna vez encontrado, una regla de las largas mide 30 centímetros. Entonces ya nos vamos volviendo un poquito más chiquitos. A ver qué más tenemos por acá. Aproximadamente el tamaño de la pantalla en la que me están viendo a mí. Una tetera. Es el mamífero más chiquito que existe.
Y un colibrí. Un colibrí que yo creo que es uno de los animales más bonitos por la forma en la que vuela, o al menos para los físicos más significativos, que más lecciones nos puede dar acerca de aerodinámica, por ejemplo. Acerquémonos otro poquito, a ver, yo veo un huevo. Bueno, depende de qué tamaño y dónde compren los huevos, ¿no? Son muy chiquitos, mucho más chiquitos. Tenemos US Penny. Aproximadamente entonces el tamaño del que utilizamos para hacer el experimento ahorita. La longitud de onda de una microonda. Es algo muy impresionante porque uno cuando le dicen las ondas de luz, no se imagina cosas que escapan a lo que nosotros podemos dimensionar. O porque sean muy grandes como las ondas de radio, o porque sean muy chiquitas como casi las ondas de luz visible. Pero la microonda, que de micro tiene muy chiquito, la utilizamos mucho y es parte del espectro de la luz. No sé si sabían que esta longitud de onda es muy utilizada porque esa longitud es precisamente la que necesitamos para hacer que el agua vibre. Y es por eso que existen los microondas. Y por eso es que utilizamos los microondas para calentar comida. Resulta que si uno intenta calentar algo en un microondas que no tiene agua, a duras penas le calienta. Todo tiene un poquito de agua, pero a duras penas le calienta porque esa longitud de onda es específicamente buena para calentar agua. Y no sé si sabían, un experimento para los más curiosos que les recomiendo muchísimo porque es absurdo, es intentar medir la velocidad de la luz, la velocidad a la que se está moviendo la luz en el vacío, solo utilizando un microondas y un plato de cocina normal. Y se hace utilizando la longitud de onda y la frecuencia de la luz. Es un experimento bien, bien bonito. Sigamos un poquito más chiquito. A ver, yo veo, ¿qué más tenemos? Tenemos un grano de café, una canica. Ahorita vamos a utilizar las canicas pendientes. Las minas. Una mina de importaminas. Vamos a ver qué más tenemos. Hormigas. Por aquí las cosas empiezan a volver un poquito más interesantes. La bacteria más grande que existe. Y comparada con un grano de sal. No sé si eso hace ver un grano de sal muy grande o una bacteria muy chiquita. O ambas. Tenemos el tamaño de un LED. No sé si sabían que los LED todavía están en construcción. Y los LED son los que permiten que las pantallas muestren los colores como los hacen. De hecho, el Nobel creo que fue del 2012, fue por hacer aportes a los LED azules. Es una tecnología que utilizamos muy continuamente y que muy poco hemos entendido de ella, o muy poco dominada la tenemos. El grosor de un caballo humano, y esto casi que del mismo tamaño o del mismo diámetro, es la cosa más chiquita que podemos ver. No sé si sabían, pero la astronomía y los cálculos relacionados con los telescopios sirven tanto y son tan bacanos que incluso pueden predecir el tamaño de la cosa más chiquita que nosotros podemos ver, teniendo en cuenta el tamaño de la pupila. Eso es algo muy interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Una gotica de agua, como de bruma que le dicen. Disculpe, José. Cuéntame. ¿Qué es lo más pequeño que el ser humano puede ver a simple vista? A simple vista vendría siendo algo de este tamaño, lo que sea, un poquito más chiquito que el grosor de un cabello. Sin embargo, el concepto de ver es algo muy, muy raro, porque ¿qué es ver? Nosotros tenemos los ojos para ver, pero también podemos ver extendiendo nuestros sentidos con otros instrumentos. Y tenemos entonces, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar de qué tamaño es, pues, o de qué tamaño representa un microscopio óptico, cuál es el límite de visión de un microscopio óptico, pero también podemos ver, y ya hemos visto, átomos. A los más curiosos
les recomiendo que se busquen una película hecha con átomos. Hay un método para midiendo las fuerzas que hacen los átomos entre sí y con un medidor. Mueven átomos poquito a poquito y con eso hicieron una animación. Fue el equipo de IBM y es una de las cúspides, yo creo que de la tecnología, de la animación, por lo menos. Por aquí tenemos entonces... No, ahí sí. Bueno, la longitud de onda infrarroja. No sé si sabían, pero todos emitimos un poquito de luz, todos brillamos en nuestro interior. A ese fenómeno se le conoce como el fenómeno de radiación de cuerpo negro. Y no es una frase muy romántica, todos tenemos una luz en nuestro interior, pero si estamos a temperatura un poquito más de 0 grados Kelvin, todo está más caliente que 0 Kelvin. Nada puede estar siquiera a 0 Kelvin. Todos emitimos algo de luz. Precisamente la temperatura de un humano normal da preciso para emitir luz de esta longitud de onda. Y también tenemos casi que el mismo tamaño, una célula de la piel. Tenemos los cromosomas, lo que nos identifica. Toda nuestra información cabe en algo de este tamaño. Es algo muy bonito, ¿no? Que todo lo que somos se pueda enrollar en algo del mismo tamaño que la bacteria E. coli. Es algo muy impresionante. Bueno, ya llegamos al tamaño de la longitud de onda que nosotros sí podamos ver. Y es precisamente el rango entre 500, 400 y 700 nanómetros. Y algo muy bonito es que el Sol emite también el pico en esa longitud. Entonces, no sé, para que investiguen si es coincidencia que nosotros hayamos desarrollado nuestros sentidos para ver precisamente en esa longitud de onda. Por aquí tenemos el virus más grande que hay. Y este mismo tamaño de la longitud de onda violeta. ¿Qué más tenemos? Tenemos el virus del VIH, aproximadamente del mismo tamaño, y ahorita se los muestro de qué orden. Tenemos el virus que nos está causando dolores de cabeza a todos alrededor del mundo. Ya por aquí tenemos una hélice, pues del orden de una hélice de ADN, tamaño de un transistor, pues de una puerta de un transistor. Es lo que permite que todos los dispositivos electrónicos funcionen en la forma en la que lo hacen. La bicapa lipídica, que todos yo creo que alcanzamos a ver en el colegio. Fosfolípidos, y ya por aquí entramos al orden de los átomos. Un átomo de carbono. Tenemos también al átomo, a la molécula de Mickey Mouse. Esto es del orden de 10 a la menos 10 ceros. Ahorita les explico un poquito de cómo funciona eso de decir menos 10, pero ya por aquí tenemos 10 ceros, qué pena, 10 ceros antes del primer 1 en ese número. También es muy difícil de contar. Y este es el tamaño más chiquito que hemos logrado ver con el microscopio que les comentaba ahorita que utilizó IBM para hacer una película con átomos, en el que el actor está fundamentalmente hecho de átomos, literalmente. Acerquémonos un poquito más. ¿Qué tenemos aquí? La longitud de onda de rayos gamma. Esto es muy ionizante. ¿Qué quiere decir eso de ionizante? La ionización es la capacidad de una onda, por el tamaño y por la energía que tiene, de hacernos daño, de dañar nuestra piel. Entonces, si nos exponemos a un poquito de rayos gamma, que de hecho podemos recibir mucho si estuviéramos afuera de nuestro campo magnético, por ejemplo, nos daría cáncer en un momentico, porque eso es muy ionizante, son longitudes de onda muy energéticas. El orden de 10 a la menos 12 metros. Aquí hay un espacio, no sé si muy interesante porque no haya nada, o poco interesante por lo mismo. Y por aquí entramos al tamaño de un núcleo. Nótese la comparación de tamaño entre un núcleo y un átomo entero.
es muy bacano porque hagamos este experimento mental. Supongamos que un átomo es del tamaño de un estadio entero. ¿Listo? No sé, del Atanasio Girardot, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos saber de qué tamaño va a ser el núcleo del átomo que nos estamos imaginando, sería el tamaño de la cabeza de un alfiler en el centro del estadio. Miren, y por eso es que este hueco es tan grande, de tantos órdenes, porque es que los núcleos son una parte muy chiquita de un átomo y sin embargo representan una gran parte de su masa. Por aquí tenemos un electrón. Yo no estoy muy de acuerdo con poner un electrón casi que del mismo tamaño de un átomo, porque cuando uno empieza a hablar a estas escalas, uno se tiene que preguntar qué significa el tamaño. Por ahí dicen los que saben de física de partículas que los electrones giran, tienen spin, le dicen. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué quiere decir que un electrón gire? ¿O a qué se harán referencia cuando dicen un electrón gire? Porque ¿de qué tamaño es una partícula? Escucho sus opiniones, ¿de qué tamaño se imaginan una partícula? Yo también estuve viendo lo del spin y me parece muy raro porque creo que había algunos electrones que en una vuelta creo que giraban 2 veces, algo así, que era muy extraño de los electrones. Sí, eso del spin es algo muy, muy exótico. De hecho, es una de las formas que nosotros tenemos para clasificar a las partículas más fundamentales que nos componen. Pero concentrémonos en el tamaño que tiene un electrón. De que aquí lo pintan clásicamente. Escucho, ¿de qué tamaño se imaginan que es un electrón? Esos mismos que hacen que su computador pueda encenderse, por ejemplo, los que generan la corriente eléctrica. Sí, muy bien, habría que hacer una relación de escalas. Pero es un tamaño supremamente chiquito. De hecho, algo que personalmente no me cabe en la cabeza. No sé, por ahí hay yo creo que uno de las personas más inteligentes que alguna vez pisó la Tierra. Y hay una frase que dice, pues un señor, que dice que si la mitad de las cosas que se cuentan del señor, se llamaba John von Neumann, son verdad, entonces el señor es por mucho el más inteligente que alguna vez se ha parado en la Tierra. El señor dice, en las matemáticas y en la física hay un punto en el que uno no entiende las cosas, sino que se acostumbra a trabajar con ellas. Y eso es algo, yo creo que muy cierto. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que la idea de partícula está asociada con que no haya tamaño. Imagínense que una partícula no tiene radio. Esta pintura que tenemos acá es de nuestra concepción clásica, de lo que entendíamos antes de la revolución cuántica, o de que empezamos a pensar en la naturaleza cuántica de las cosas. Pero una partícula, como la entendemos hoy en día, no tiene tamaño. De hecho, tampoco ocupa un espacio valga el pleonasmo, en el espacio. Y no obstante, tienen masa. Eso es algo muy, muy abstracto. Aquí tenemos el protón y el neutrón, de lo que están compuestos todos los núcleos de todos los átomos. Otro espacio en el que hay poquitas cosas. Vamos a ver qué dice acá. Esto, lo que sigue es pura especulación científica. Y es la fundamentación de una de mis teorías científicas favoritas, que es, no sé qué tanto una teoría, es el modelo estándar de la física de partículas. Lo que entendemos por lo más chiquito que nos compone a todos nosotros. Entonces, este es el tamaño. Vean qué raro es esto. El tamaño de la fuerza que une las cosas dentro de un núcleo. Esto es lo que no permite que los protones y los neutrones, y los protones entre ellos, se salgan desbaratados. Y dense cuenta de que
si nosotros no tuviéramos esta fuerza, no habría ningún átomo, no habría materia como la conocemos. Por aquí tenemos los quarks. Dicen que los protones y los neutrones están hechos fundamentalmente de estas cositas, que no se pueden ver por ahí solas vagando, siempre van en grupitos, no les gusta estar solas. Tenemos otro quark más chiquito, pero un poquito más pesado todavía. Llegamos a unas partículas que los más curiosos irán a buscar. Son unas partículas que no sentimos, no tenemos cómo interactuar muy frecuentemente con ellas, pero que yo creo que codifican gran parte de los misterios que todavía tenemos acerca del universo. Son los neutrinos. Me gustaría que miraran una uña de su dedo meñique un segundito. Imagínense que cada segundo, por esa uña, pasan aproximadamente 1.000.000 de neutrinos. 1.000.000. Todos los días, todo el tiempo, nos atraviesan esas partículas y ni cuenta nos damos. Un septómetro, ya esto es muy chiquito, muy chiquito. Otro quark, mucho espacio vacío. Un neutrino que no sea de altas energías, mucho espacio vacío. Y esto es lo más interesante. Acá, no sabemos, no creemos que podamos encontrar cosas más chiquitas que esto. Esto es la cúspide de lo chiquito. No hay nada más chiquito. No creemos que haya nada más chiquito. Y esta es una de los objetos, yo creo que más utilizados, más falsamente utilizados en la física y en la divulgación científica, que son las cuerdas. Gran parte de los misterios que se tienen en la física de partículas, porque son muchísimos, dicen que las cuerdas los pueden solucionar. Todavía tiene un poquito de problemas, un poquito muchos, como solo funcionar como con 11 dimensiones, pero hay mucha gente que le cree a la teoría de cuerdas, que trabaja con literalmente las cosas más chiquitas que puedan existir. Y hagamos un zoom, volvamos después de habernos estallado la cabeza con lo más chiquito, volvamos a lo que entendemos y con lo que tratamos en el día a día. Lo recorrido por las cosas chiquitas. Uy, no vaya a pasar. Entonces, vamos al humano. Mi peor pesadilla, una lombriz de un tamaño tan terrible que supere la altura de un humano promedio. ¿Así se llama? Sí, cuéntame, Manuela Ramírez. Entonces no se sabe más o menos cuánto sería el diámetro de un espectro, que es básicamente una huella dactilar de una estrella. El tamaño de un espectro. Sí, entonces las estrellas, todas, por lo que les comentaba ahorita, de la radiación de cuerpo negro, emiten luz. Esto es para todos. Emiten luz en alguna longitud de onda. ¿Sí? Y cada estrella, por los materiales de los que está hecho, tiene su propia firma. Sí, casi que registrada en la notaría universal. Cada material como que firma la luz antes de salir de la estrella. Ese fenómeno en estrellas, que es algo muy macroscópico, está muy relacionado con la física cuántica. Entonces la luz sale y va con unas marquitas chiquitas. Ahora, depende de qué tan energética sea la luz de la estrella, es decir, depende de qué tanta potencia tenga la estrella, de qué tanta luz esté sacando, que está también relacionado con de qué temperatura y de qué masa sea, hay un montón de cosas relacionadas. Va a ser la longitud de onda pico a la que emite. Entonces, por ejemplo, si uno se pudiera ver con un espectroscopio, que es el método que utilizan los astrónomos para verle la firma a las estrellas, si uno se pusiera a ver la luz de nuestro Sol, por ejemplo, se daría cuenta que sería de 550 nanómetros aproximadamente. O sea, un
9 ceros y un 1 metros. Entonces tenemos un nanómetro y esos nanómetros entonces tienen unas barritas negras. Pues el espectro de las estrellas tiene unas barritas negras y es lo que nos permite saber a nosotros los humanos qué está componiendo una estrella. Manuela, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias. Con mucho gusto. Sigan el ejemplo, cualquier pregunta que tengan. Listo. Tenemos un albatros por aquí. Miren la longitud de onda de una radio FM. No sé si sabían, hay una diferencia grande en la longitud de onda de la radio FM y la de la AM. Y es por eso que cada una tiene sus características. Por ejemplo, la radio AM puede viajar mucho y la radio FM no le estorban los edificios. Entonces, por eso es que a veces tenemos la opción de elegir entre las dos. Y es una característica física de las ondas. Otra cosa supremamente terrorífica o no sé, interesante. Un elefante y un tiranosaurio rex, o al menos del tamaño de que los podemos reconstruir. Algo que me llama mucho la atención es comparar un tiranosaurio rex, que yo creía que era una cosa inmensa, cuando yo era chiquito, incluso hasta la semana pasada que estaba preparando la presentación, con otro dinosaurio. Yo creía que los tiranosaurios rex eran literalmente los amos de todos los dinosaurios en tamaño. No podía estar más equivocado. ¿Qué más tenemos por aquí? El tamaño de la casa promedio estadounidense. Una ballena. Árboles casi del tamaño de la Estatua de la Libertad. Y la Estatua de la Libertad casi del tamaño de la Estación Espacial Internacional. Solo para verificar, me gustaría que todos supieran que podemos ver la Estación Espacial Internacional desde acá. Nosotros podemos ver y casi que bolearles la mano a los astronautas que nos están orbitando todos los días. Por ahí hay unas aplicaciones muy buenas para que preparen una buena vista de la Estación Espacial Internacional sobrevolándonos. Es algo muy bonito. Es toda chévere, yo la he visto. Sí, es muy bacano. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Titanic, un campo promedio de fútbol, y el Saturno V. El Saturno V yo creo que es una leyenda para todos los que les gusta la astronomía. Por aquí, ¿qué tenemos? La represa más grande que hemos construido. Pues hemos como humanidad, yo no es que haya puesto mucho, no haya aportado mucho trabajo en la construcción de la represa. Tenemos el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo. ¿Qué más tenemos? La Ciudad del Vaticano, el estado más chiquito que existe. Y me gustaría que lo compararan con el Central Park. ¿Listo? Tenemos una idea de qué tamaño es el Central Park. Miren lo que les contaba ahorita. Qué diferencia tan grande hay entre una radio FM de frecuencia modulada versus una radio de AM de amplitud modulada. Y qué pena que les mencione tanto a las partículas, que yo creo que es mi pasión. Pero por aquí tenemos el instrumento que utilizamos para saber más sobre las partículas. Miren de qué tamaño tan grande es lo que tenemos que armarnos para poder entender de qué tamaño son las cosas más chiquitas del universo. Es muy bonito. Y eso es porque necesitamos generar una gran cantidad de energía para hacer excitaciones en el espacio y que ¡pum!, aparezcan esas partículas y podamos tomarles muchas fotos, muchas fotos. Y los físicos se ponen a reconstruir cómo era esa partícula antes de que estallaran otras cositas mucho más chiquitas. Tenemos la isla que por allá construyeron en Dubái, que es casi del tamaño de Deimos. Para los que saben, y para los que no les cuento, Deimos es la luna de nuestro planeta hermano, de Marte. Marte tiene 2 lunas, Deimos y Phobos. Son bastante más chiquitas que nuestra luna. Tenemos a Hydra, yo veo que más tenemos. Italia versus California. California es muy grande, Italia es muy chiquito. Mentiras, eso es algo muy curioso. Los mapas normalmente distorsionan muchísimo la imagen de los países, porque es muy difícil poner algo plano, representar
algo que en realidad es tridimensional, es una esfera. Y ese es un problema matemático casi que se tiene hoy en día. ¿Cómo hacer para representar cosas en 2 dimensiones que son de 3 dimensiones, sin que pierda fidelidad del mapa? Tenemos las lunas del sistema solar, y por aquí les presento la nuestra. Les adelanto un dato que vamos a ver en un momentico. La nuestra es la 5ª luna más grande del sistema solar. Y nuestro planeta no es nada comparado con los grandes, con los duros del sistema solar. Júpiter, Saturno. Y nuestra luna nos representa, yo creo que muy bien. Miren de qué tamaño tan impresionante es la Gran Muralla China. Una cosa casi que descomunal. De las cosas más grandes que nos hemos armado, del tamaño de nuestra luna casi, del mismo diámetro, hace tanto tiempo. Tenemos a Sirio B. No sé, me imagino que la gran mayoría de ustedes han escuchado a Sirio, pero muy poco se habla de Sirio B, la hermana chiquita. Son estrellas binarias. Son estrellas binarias y nos cuesta mucho, mucho, mucho poderlas ver separadas, porque hay una muy grande que es Sirio y otra muy chiquita, Sirio B. Son órbitas compartidas que tienen. Sí, giran las dos alrededor de un solo centro de masa. Por aquí tenemos a nuestra Tierra. Nuestra Tierra es casi del mismo tamaño que Sirio B. Neptuno, Urano. Y por aquí me gustaría mostrarles donde vamos a Pluto. Comparen a Pluto, que antes teníamos como uno de los planetas de nuestro sistema solar, con la Luna. Es más grande nuestra Luna que Pluto. Incluso, con lo que nos contaba Joan, como lo hacen Sirio B y Sirio, Pluto con otro asteroide comparten órbitas. Se orbitan los dos un mismo sistema común. De hecho, los dos son casi del mismo tamaño. Entonces, la gente que decía que Pluto era un planeta, pues en aquella época la principal teoría, teníamos un planeta casi del mismo tamaño que su luna. Ya por aquí tenemos otras estrellas. La estrella más cercana, además del Sol, que tenemos. Y por aquí tenemos la distancia entre la Tierra y la Luna. Grábensela. Va a ser importante en un momentico. Llegamos al Sol. Y el Sol es muy chiquito comparado con otras estrellas que conocemos. Arturo, por ejemplo. Arturo se puede ver a simple vista. Aldebarán también. Muy, muy brillantes. Y ya estamos con cosas inmensas. Tenemos Antares, el corazón del escorpión. De Aldebarán se basa uno de los planetas de Star Wars. No tenía ni la más mínima idea. Está bueno el dato. Y por aquí tenemos, esto también va a ser importante en un momentico, el tamaño que puede viajar la luz en un día. Y como sabrán, nada puede viajar más rápido que la luz. Por aquí tenemos el cinturón de Kuiper. Y esto es muy bacano. Esa es la distancia a la que tenemos la herramienta más lejana que alguna vez construimos los humanos. Está en la porra. Ha viajado muchísimo tiempo. Las naves Voyager. Sigamos por aquí. Ya entramos al orden de las nebulosas. Gracias a la nave Voyager nos van a conquistar los marcianos, los extraterrestres. No creo. O al menos de pronto cuando la encuentren, nosotros no creo que estemos aquí. O al menos al ritmo al que venimos gastando el planeta. Miren, más tamaño de nebulosas. A esto, esta es una unidad de medida muy utilizada en astronomía. Es un parsec. Pues un parsec, no un parche, un parsec. Tenemos la nebulosa Orión. Para los que nunca la han visto, es visible si tienen un buen ojo, sin necesitar telescopios, y si no, la ve a simple vista y después va a buscar la foto en Google. Eso es muy impactante. Omega Centauri, más cúmulos, y una galaxia. Ya entramos al orden de las galaxias. La galaxia del triángulo, la galaxia del sombrero, que son súper bonitas. Nuestra galaxia. Y entonces uno dice, pucha, aquí llegamos. De hecho, hasta hace muy poquito, les cuento que Descartes creía que las galaxias, o él entendía que las galaxias que nosotros podíamos ver afuera de la nuestra eran otros universos. Y eso es muy profundo sobre qué es un universo, ¿no?
¿qué entendemos nosotros como el universo? Y si pueden haber más universos, ¿de qué tamaño es el universo? Habría que ampliar nuestra concepción de universo. ¿A qué le piensen? Este es el grupo local de galaxias, casi que nuestro vecindario de galaxias, donde podemos ir a pedir domicilios cerquita. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Estas son formaciones ya de tamaño astronómico grande, casi que cosmológico. Esta es la distancia a la que estaba, si pudiera viajar la luz, esa misma distancia, el Deep Field de Hubble. La imagen que vimos ahorita representada en el mismo ángulo de la moneda. Y, muchachos, este es el tamaño del universo estimado. Pues yo me salgo de aquí para volver a nuestra presentación. ¿Cómo van? Está muy densa la presentación, muy mind-blowing. Soy el único al que le comenzó a doler el cerebro. O sea, me parece chévere. Entonces, vamos ahora a entrar en las herramientas matemáticas que se utilizan para hablar de números tan descomunalmente grandes o descomunalmente chiquitos. A esa herramienta la conocemos hoy en día como la notación científica. Y probablemente les aclare algunas cosas sobre el lenguaje que utilizamos todos los días, estoy seguro. Entonces, para poder hablar de estas cosas, utilizamos las potencias del 10, que son literalmente las que le dan la fuerza al 10, como señala el meme. Entonces vemos cómo haciendo pequeños cambios en el exponente que lleva el número 10, eso representa que tantas veces vamos a multiplicar el 10 por sí mismo, podemos empezar a ampliar el orden de los números muchísimo. Entonces tenemos al 1, y ustedes dirán, vaya sorpresa, pero la idea de 1, construir como humanos la idea de número 1 como una entidad abstracta que se podía sumar y restar, todavía es algo muy profundo y que todavía se estudia en campos de la matemática como por ejemplo teoría de números, o teoría de grupos. Entonces, como dicen por ahí, vamos para arriba. Vamos a dar un salto de a 3, listo. Entonces por aquí ya tenemos 10 a la 3. 10 a la 3 lo abreviamos como kilo. Es por eso que ahora me imagino que va a ser intuitivo para ustedes, por si no lo era antes, ¿cuánto es un kilómetro? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Cuéntenme. 1000. 1000, súper. Y por ejemplo, un kilogramo. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000, ¿cierto? Otras cosas curiosas sobre este número es que si uno cambia de unidad, ya puedo hablar de cosas un poquito más pesadas. Por ejemplo, ¿cómo así? El corazón de una ballena. Eso pesa 1000 kilos. Listo, vámonos para 1.000.000. También le reconocen con el índice de mega. Entonces, cuando escuchen mega, no como la emisora, sino mega antes de un número, están haciendo referencia a 1.000.000. Entonces, 1.000.000, lo primero que uno se imagina para poder dimensionar el número es $1.000.000, por ejemplo. Y quién no quisiera tener $1.000.000, ¿cierto? Pero de este orden, entonces, por ejemplo, también podríamos decir que es el radio de nuestro planeta. Y eso es un poquito más abstracto que hablar de plata, ¿cierto? Creo que hablar en orden de dinero facilita mucho la comprensión de esos números tan grandes. Pero solo sirve en este rango, entre $1.000.000 y $1. O al menos, pues, mentiras, podemos contar los centavos. Y ya vamos para giga, 1.000 millones. Ya estamos en 10 a la 9. Entonces, ¿qué pesa 1.000 millones? Por ejemplo, si todos los humanos que habitamos el planeta nos paráramos en la misma báscula, y la báscula más fina que exista, nosotros pesaríamos, nuestra masa sería de
y esa es una de los grandes misconceptions de la física. Nuestra masa conjunta sería de aproximadamente 1 gigakilo. Otra cosa que tiene el ejemplo de giga, el radio del Sol. El radio del Sol llevaría el índice giga, porque para describirlo podemos utilizar el 10 a la 9. Y ahora sí vamos para abajo, del 1 para abajo. Entonces, una milésima parte. A eso lo conocemos como mili. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos mililitros hay en un litro? Mil. O, por ejemplo, ¿cuántos milímetros hay en un metro? 1000. Entonces, mire cómo el lenguaje puede codificar de bacano mucha información alrededor de los números. Otro ejemplo de 1000, que no es tan útil. Ese es el peso aproximadamente, pues o la masa aproximadamente de un zancudo. Interesante. Y vámonos para más chiquito. Una millonésima, una micra. Es decir, ¿cuántas micras hay en un metro? 1.000.000, ¿cierto? Vamos entonces a contextualizar ese número un poquito. No sé si sabían, las partículas que nosotros respiramos, los que vivimos en Medellín, porque veo que hay gente que nos saluda desde otros continentes, o al menos desde otros países, cuando nosotros respiramos y por las noticias dicen que hay mucha contaminación. La contaminación es de este tamaño, de micras. Y de hecho, no es visible a simple vista. Eso que uno dice, vea cómo se ve contaminada la ciudad, eso no es contaminación. Sin embargo, una de las formas que podríamos utilizar para saber qué tanta contaminación tenemos es ver qué tan bonito es el atardecer. Y esa explicación se la dejo a nuestro amigo Agustín, pendiente de tarea para que nos contes cómo está relacionada la contaminación en el Valle de Aburrá con qué tan bonitos son los atardeceres y por qué se relaciona con la astronomía. Entonces, otra cosa, firme, eso, Guti, bien. Otra cosa que tiene el orden de una millonésima, el tamaño del coronavirus. Interesante. Y, como les mostraba ahorita en la animación, ese también es el orden de la luz roja, la luz más grande que nosotros podemos ver. Y ya vamos para algo casi que inconcebible, nano, una billonésima parte, coger un metro y partirlo en 1.000.000.000 de cositas. Muy teso que hayamos desarrollado como humanidad una tecnología que es de este orden, porque es una distancia que nos resulta muy difícil incluso llegar a imaginar. Algo del orden de aproximadamente un nanómetro, un átomo muy grande, aproximadamente el átomo de carbono, porque el átomo de hidrógeno, por ejemplo, es del orden de 10 a la menos 10, la potencia más chiquita que está aquí en esta tablita. Y ahora que ya son unos duchos en potencias de 10, los invito a que veamos este video, que es un clásico, pero que yo creo que es muy bueno. Me cuentan si lo pueden ver bien. Por aquí me voy a mutear para que no lo escuchen doble de pronto. La merienda junto al lago en Chicago señala el inicio de una apacible tarde de principios de octubre. Comenzamos con una escena de 1 metro de ancho que observamos a 1 metro de distancia. Ahora
cada 10 segundos observaremos desde 10 veces más lejos y nuestro campo visual se ampliará 10 veces. Este cuadro tiene ahora 10 metros de ancho y dentro de 10 segundos el siguiente medirá 10 veces más. La pareja seguirá en el centro hasta después de perderla de vista. 100 metros de ancho, la distancia que un hombre puede correr en 10 segundos, con gestión de autos en la carretera y barcos inmóviles. Esas pintorescas graderías son del estadio Soldier Field. Este cuadro mide 1 kilómetro de ancho, 1000 metros, la distancia que un auto de carreras puede viajar en 10 segundos. Vemos la gran ciudad a orillas del lago. 10 metros elevado a la cuarta potencia, 10 kilómetros, la distancia que un avión supersónico viaja en 10 segundos. Vemos primero el extremo redondeado del lago Michigan, luego todo el gran lago. 10 metros elevados a la quinta potencia, la distancia que un satélite en órbita recorre en 10 segundos. Un largo séquito de nubes es el clima del día en el medio oeste. 10 elevado a la sexta potencia, un 1 y 6 ceros, 1 millón de metros. Pronto la Tierra se verá como una esfera. Ya abarcamos toda la Tierra a poco más de 1 minuto de viaje. La Tierra disminuye con la distancia, pero las estrellas del fondo están tan lejos que aún parecen inmóviles. Se extiende una línea a la velocidad real de la luz. En un segundo cruza la media órbita inclinada de la Luna. Sorry, ya lo devuelvo. Por ponerme a subir un poquito a la velocidad que me gustaría alcanzar a acabar a tiempo. ¿Cómo hago para quitar esto? Uy, no, rayos. La vivienda junto al lago en Chicago señala el inicio de una apacible tarde de principios de octubre. Comenzamos con una escena de 1 metro de ancho y observamos a 1 metro de distancia. Ahora cada 10 segundos observaremos desde 10 veces más lejos y nuestro campo visual se ampliará 10 veces. Este cuadro tiene ahora 10 metros de ancho y dentro de 10 segundos el siguiente medirá 10 veces más. La pareja seguirá en el centro hasta después de perderla de vista. 100 metros de ancho, la distancia que un hombre puede correr en 10 segundos, con gestión de autos en la carretera y barcos inmóviles. Esas pintorescas graderías son del estadio Soldier Field. Este cuadro mide 1 kilómetro de ancho, 1000 metros, la distancia que un auto de carreras puede viajar en 10 segundos. Vemos la gran ciudad a orillas del lago. 10 metros elevado a la cuarta potencia, 10 kilómetros, la distancia que un avión supersónico viaja en 10 segundos. Vemos primero el extremo redondeado del lago Michigan, luego todo el gran lago. 10 metros elevados a la quinta potencia, la distancia que un satélite en órbita recorre en 10 segundos. Un largo séquito de nubes es el clima del día en el medio oeste. 10 elevado a la sexta potencia, 1 y 6 ceros, 1 millón de metros. Pronto la Tierra se verá como una esfera. Ya abarcamos toda la Tierra a poco más de 1 minuto de viaje. La Tierra disminuye con la distancia, pero las estrellas del fondo están tan lejos que aún parecen inmóviles. Se extiende una línea a la velocidad real de la luz. En un segundo cruza la media órbita inclinada de la Luna. Marcamos ahora una pequeña zona de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Ahora las órbitas de los planetas vecinos, Venus y Marte, y luego Mercurio. Aparece en nuestro campo visual el centro fulgurante de nuestro sistema solar, el Sol. Seguido de los enormes planetas exteriores que describen sus amplias. Listo, entonces, para poder seguir con nuestro viaje, ya vieron, yo creo que cómo es de fácil hablar de cambios en distancias y de ampliaciones o zooms utilizando eso de las potencias. Una herramienta matemática muy útil. Y ahora vamos a hablar un poquitico de distancias. Entonces, yo creo que todos hemos visto alguna vez el sistema solar, ¿cierto? Todos, yo creo que todos hemos visto esa imagen. Lastimosamente hoy les tengo que traer la terrible noticia de que esa imagen no es muy buena, no es para nada buena. Yo creo que esto va a chocar a la mayoría. ¿Cómo así que esa imagen no es buena? ¿Qué sentido tiene que lo que nos llevan mostrando desde que somos chiquitos no esté muy aproximado a la realidad? Y es que sería imposible dibujar o mostrar a los planetas del sistema solar en la misma imagen que en sus órbitas. Por eso, la única forma que nosotros tenemos de dimensionar las escalas es utilizando estas herramientas, es ponerlas o todas a la misma distancia y medio ver cómo se comparan los diámetros. Claro que si hiciéramos el Sol del tamaño de nuestra pantalla, el planeta más chiquito del sistema solar sería del tamaño de un píxel,
O sea, es imposible dibujar al Sol y a los otros planetas en una hoja. Y eso debido a la gran distancia que nos separa. Entonces, vemos en esta imagen la gran diferencia de escalas que nos acoge a nosotros en el sistema solar. Y, por ejemplo, una representación un poquito buena es la que nos propone este video. Nos muestra, partiendo de la Tierra, esto es un poquito mejor que el que, o más verídico, un poquito más cercano a la realidad que el que veíamos ahorita. Nos salimos de la Tierra. Nos salimos de la Tierra. Bueno, nos salimos de la Tierra, amigo. Chao. Y hubo este cambio de escalas. Para podernos ir alejando, nos tenemos que casi que olvidar de ver la Tierra. Solo, por ejemplo, para que la órbita de Marte quepa en la misma pantalla que la órbita de la Tierra. Esos son todos los satélites artificiales que tenemos alrededor de la Tierra. Nos vamos a ir alejando poquito a poquito. La órbita de la Luna. Ya es imposible ver la Tierra. Perdemos la órbita de Marte, la órbita de Júpiter, y ahí tenemos todo el sistema solar, pero ya no se pueden ver los planetas. Es que las distancias son casi inconmensurables bajo otras herramientas que no sean, por ejemplo, utilizar las potencias de 10. Y para hacernos una mejor idea de las escalas, les traigo una imagen de la Tierra vista desde la Luna. Y ahora... Esta imagen es del Apolo 8, ¿no? Ajá. Y esta, somos todos nosotros, todos los humanos sobre la Tierra, todos, vistos desde Marte. Vean la gran diferencia en tamaños angulares que hay solo en pasar entre la Luna y Marte. Entonces, vamos ya para ir acabando a hacer otro experimento. Este no necesita mucha inversión económica como el de ahorita, y es muy sencillo. Yo creo que este va a ser un poquito más fácil hacerlo mental. Tengo por aquí las herramientas para nuestro experimento y van a ser un balón de básquetbol y una pelota. Y vamos a aplicar lo que se conoce en matemáticas como una regla de 3. ¿Cómo así? Si vamos a hacer que el balón de básquetbol represente el tamaño de la Tierra y esta pelotica va a representar el tamaño de la Luna. De hecho, las escalas entre ellas son muy buenas porque sí son fidedignas. Y entonces, cuéntenme, ¿a qué distancia creen que tenga que poner la Tierra y la Luna? ¿Así? ¿O un poquito más lejos? ¿Así? ¿Qué tanto? Háblenme, escucho opciones. ¿Qué tanto las tengo que separar? 3 metros. 3 metros. Ok, o sea, como poner esa por allá en la pared y esta por aquí. ¿Sí o qué? Me gusta. ¿Qué otras ideas tenemos? Eso es utilizando un poquito de matemáticas, la regla de 3, que como les contaba ahorita, sirve, pero es que es para todo. Entonces, escucho más opiniones. ¿De qué tamaño, a qué distancia tendríamos que poner la Luna de la Tierra? Se tendría que hacer en un estadio. Yo creo que esa ya está más allá del presupuesto y de nuestra capacidad de alejarnos. Entonces, nos tiramos un poquito de matemáticas. La distancia entre la Tierra y la Luna son 384.400 kilómetros. Regla de 3, multiplico, divido. Y la respuesta son 12 metros. Si quieren, ahorita que se acabe la conferencia, salen y ponen casi que un balón y una pelota a 12 metros, a la distancia casi que pusimos ahorita la moneda. Y a esa distancia es que tendríamos que poner la Tierra y la Luna para que la escala fuera real. Como les contaba ahorita, entre la Tierra y la Luna caben 111 peloticas. La Luna está muy lejos. Y no obstante, la vemos inmensa en el cielo.
Entonces la velocidad que usaron para ir a la Luna fue inmensa, ya que llegaron en 4 días. Sí, sí, fue muy grande, porque no está para nada cerca. Y como les contaba ahorita, la Luna es muy significativa en radio con respecto a nuestra Tierra. Para los que no sabían, les presento a nuestra segunda lunita, nuestro segundo satélite natural, que es muchísimo más chiquito que la Luna, pero sí, la Tierra tiene, entre comillas, 2 lunas. Entonces, con la animación que les mostraba ahorita, a esta distancia nos tocaría poner a la Tierra a la Luna. Resulta que esta distancia son, si tuviéramos una regla lo suficientemente grande, también mucho presupuesto para una regla de esas, según los cálculos, mediríamos aproximadamente que la luz, por ejemplo, que es lo más rápido en viajar del universo, según la teoría de Einstein y de Maxwell y toda la fundamentación física que tienen detrás, iría de la Tierra a la Luna en 1 segundo. A eso se le llama 1 segundo luz. De hecho, esa es una de las pruebas que tenemos de que en efecto alguien fue a la Luna. Que allá dejaron un espejo y cuando los astrónomos quieren saber, ve, ¿qué distancia estará la Luna hoy en día? Curioso. Entonces disparamos el láser y cronometramos cuánto tiempo se demora la luz en volver de la Luna. Y ahí con un poquitico de matemáticas sacamos a qué distancia está la Luna en ese momento. Y esa distancia es tan grande que ahí podemos sanduchar a todos los otros planetas del sistema solar. Y nos cabrían perfecto. Ahora, de aquí al Sol. Si de la Tierra a la Luna es 1 segundo para la luz. Y es por eso que ahorita les comentaba de lo importante que es no hablar en astronomía de qué tan lejos, sino de cuándo son las fotos, porque la luz se demora bastante en viajar. Entonces, pensemos, si ahorita hablaban de la Luna y la distancia que tenemos ahí es de 1 segundo, ¿qué tanto será de la Tierra al Sol? ¿Qué tanto creen que, hace cuánto creen que se emitió cada una de las particulitas que nos llegan a nosotros y que nos permiten ver todos los días? Bien, por el chat tenemos gente súper enterada. Súper, la luz se demoraría 8 minutos. 8 minutos, eso también quiere decir que si alguien nos quitara el sol, nos lo arrebataran, entonces desapareciera, ¡puf! Nos demoraríamos 8 minutos en darnos cuenta de que se desapareció el sol. 8 minutos luz, comparados con 1 segundo luz al que está la luna. La luna es muy chiquita para que pueda haber eclipses totales, ¿no les parece? La luna es muy grande para que pueda haber eclipses totales. Y imagínense entonces, les propongo otro experimento para los más curiosos. Hagan otra vez lo que hicimos ahorita con la Tierra y la Luna. Pero ahora, con el Sol siendo una pelota de playa, que les mostré ahorita en la aplicación, y la Tierra siendo una canica. Claro que si quisiéramos ser un poquito fieles, la canica tendría que ser mucho más chiquita. Y el Sol no es muy grande, comparado con otras estrellas. El Sol es una cosita de nada, una cosita absurdamente chiquita. Y hablemos ahora de nuestra galaxia, la que tenemos aquí de fondo. La galaxia tiene nada más y nada menos la decente cifra de, si la midiéramos con una regla, 100.000 años luz de diámetro. Eso quiere decir que si alguna forma de vida nos intentara hablar desde el otro lado de la galaxia, nos tocaría esperar 100.000 mensajes para que nos llegue el mensaje de WhatsApp. Un poquito lento, ¿no? Incluso ellos venían a la Tierra como era hace 100.000 años. De hecho, descubrieron un planeta en el que creen que hay vida, pero no es seguro, pero entonces mandaron una señal y llegaría en 2029 y la mandaron hace mucho tiempo. Sí, no, hay un montón de exoplanetas, como me imagino les habrá contado Guti la clase pasada, que son candidatos a tener vida por las condiciones que tienen. Ahora, veamos esta otra. Si nosotros creemos que nuestra galaxia es muy grande, comparémoslas con galaxias grandes. Esta es otra galaxia, incluso Andrómeda, que es más grande que nuestra galaxia, le queda chiquita, queda súper chiquita.
Y para terminar, tenemos a todo el universo, o al menos lo que creemos que es todo el universo observable, la luz que nos alcanza a llegar. Y su diámetro sería de 46 billones de años luz. 46 billones. Y de hecho, hay universo más afuera, solamente que la luz no ha tenido suficiente tiempo para llegarnos desde que fue el Big Bang. Eso entonces yo creo que nos da mucha información sobre todo lo que está en nuestro universo. Todas las estrellas, todas las galaxias, toda la información que contiene el universo. Y al final me gustaría recordarles que toda esa información es más grande que todos los granos de arena que tenemos en nuestro planeta. Si hay más estrellas que granos de arena en nuestro planeta. Y me gustaría dejarles como último mensaje, ya yo creo que me van a empezar a acosar con el tiempo y qué pena con ustedes, los demoré, yo creo que un poquito más de lo que tenían planeado. Entonces les traigo la invitación a que aprendamos, a que nos pongamos a reflexionar acerca de las cosas que nos rodean, a que dimensionemos lo importante que es la vida, por ejemplo, porque los planetas cerquita que tenemos o no son habitables o los habitables están muy lejos, y que nos demos cuenta de que al fin todos nosotros, como diría Carl Sagan, somos un punto azul pálido. Gracias. Oye, muchísimas gracias a vos. ¿Y qué nota ese mensaje del final? Sí, total, porque pues todo esto, yo creo que es lo que nos motiva a todos a aprender de astronomía, es como ese sentimiento de que todo es gigantesco y nosotros no. Entonces, sí, muchas gracias. No sé si por ahí haya más preguntas para esta charla tan interesante. Y no, cualquier pregunta que tengan. Y yo creo que hay que salir a comer, a recuperar las calorías que uno le gasta Total. intentando medir, pues, o dimensionar las cosas. Ya una vez hayan pensado un poquito acerca de la escala del universo, les propongo otra un poquito más seria. ¿Por qué los ciruelos negros son rojos cuando están verdes? ¿Cómo? Sí, hay ¿Otra una vez? Los ciruelos negros Ah, son rojos cuando están verdes. ¿Ah? Ya me quita más el sueño. no. Volvete serio, hombre. Pero no, José, muchísimas gracias. Igual, para todos, José también nos va a acompañar dentro de 8 días con la clase de cosmología, que también, eso es, yo creo que el fuerte de José es un teso, yo siempre lo he admirado mucho por eso. Entonces sí, para que estén pendientes. Acuérdense que con el mismo link que les mandaron al inscribirse hoy, pueden volverse a meter a la clase dentro de 8 días. Si no, recuerden cómo son los links de inscripción. Es más, los voy a volver a poner para el que no los llegó a anotar. Aquí están los links donde va a quedar el video subido, que ahí vi que, José, vos estás grabando. Eso queda subido en tu nube, en mi nube. ¿En qué nube? Uy, la verdad, no tengo ni la más mínima idea. Que yo siempre le doy grabar en computadora y esta vez está en grabar en nube, entonces no sé. Bueno, ahí vemos. Cuando ¿Alguien encontremos sabe si ese... le tengo que dar pausa o stop? Ah, stop, dale stop para que empiece.